Hay mujeres que un día se miran al espejo y no reconocen a la persona que tienen enfrente. No es el cuerpo, o no es solo el cuerpo, es algo más difícil de nombrar. Es la sensación de que en algún lugar del camino algo fue desapareciendo, una forma de ser, una voz, una manera de ocupar espacio en el mundo que existía antes y que ya no está. Y la primera explicación que aparece siempre es la misma: me perdí. Pero esa explicación tiene un problema. Nadie se pierde sola. Nadie decide un martes por la mañana dejar de existir para sí misma. Nadie elige conscientemente convertirse en la mujer que funciona para todos, menos para ella. Eso se aprende, despacio, durante años, en lugares que nadie examina porque parecen demasiado ordinarios para contener algo tan grande. Y cuando una mujer entiende dónde aprendió a desaparecer, algo cambia. No de golpe, pero cambia. Hay un patrón que aparece con una frecuencia que no es coincidencia en mujeres que llegan a cierta etapa de la vida, sintiendo que se vaciaron por dentro. No son mujeres débiles, son, casi siempre, extraordinariamente fuertes. Son las que sostienen, las que organizan, las que resuelven, las que saben exactamente qué necesita cada persona a su alrededor antes de que esa persona lo diga. Y son las que, cuando alguien les pregunta qué necesitan ellas, sienten un silencio extraño donde debería haber una respuesta. Ese silencio no es vacío, es el resultado acumulado de años de un aprendizaje muy específico, un aprendizaje que comenzó mucho antes del matrimonio, mucho antes de los hijos, mucho antes de la vida adulta. Comenzó en la infancia, en la forma en que aprendieron a ocupar lugar dentro de su familia. La psicología del desarrollo describe algo que la mayoría de los adultos no recuerda haber aprendido, pero que lleva décadas operando desde adentro. Lo llama condicionamiento vincular temprano. Y no es lo que suena. No es trauma en el sentido dramático. No requiere una infancia difícil en el sentido obvio. Es simplemente esto. Una niña observa, desde muy pequeña, qué comportamientos producen cercanía y cuáles producen distancia. ¿Qué versión de ella genera aprobación y cuál genera incomodidad? ¿Qué tiene que hacer para recibir amor, o al menos para no recibir rechazo? Y aprende, rápido, con una precisión que los adultos subestiman porque los niños parecen pequeños, pero su sistema nervioso está registrando todo. Tal vez aprendió que llorar generaba tensión en los adultos cercanos, que pedir demasiado era ser una carga, que la forma de ser querida era ser fácil, tranquila, sin necesidades demasiado visibles. Tal vez fue la hija fuerte, la que no podía dar trabajo, la que entendía todo, la que maduró pronto porque alguien tenía que hacerlo. Tal vez aprendió que el amor llegaba cuando correspondía, cuando era útil, cuando cumplía, y cuando una niña aprende que el amor depende del desempeño, no crece libre, crece negociando su propia existencia. Esa niña crece, se convierte en mujer, trabaja, construye, se casa o no, tiene hijos o no, asume responsabilidades. Y por dentro la lógica antigua continúa operando, solo que ahora no busca la aprobación de sus padres. Ahora la busca en su pareja, en sus hijos, en su familia extendida, en el trabajo, en el juicio de personas que apenas conoce, y sigue cediendo, sigue engullendo, sigue adaptándose antes de que haya conflicto. Sigue diciendo que está bien cuando no está bien. Sigue cuidando a los demás mientras ella misma queda para después. Lo que de niña era una estrategia de supervivencia, de adulta se convierte en su forma de existir. Y lo más difícil es esto. Esa forma de existir se parece mucho al amor. La disponibilidad constante parece amor. El sacrificio parece amor. La capacidad de aguantar parece amor. La renuncia a las propias necesidades parece generosidad. Entonces nadie lo cuestiona, ella tampoco, hasta que el cuerpo empieza a hablar, porque el cuerpo siempre termina hablando. A veces habla con cansancio que no se resuelve durmiendo. No es el cansancio de haber trabajado demasiado, es el cansancio de haber sido otra persona durante demasiado tiempo. El cansancio de un sistema nervioso que lleva años calculando, anticipando, ajustándose, sin nunca poder simplemente estar. A veces habla con una tristeza difusa que no tiene explicación clara, porque la vida objetivamente no está mal. Hay casa, hay rutina, hay personas que dependen de ella,
pero algo falta, algo que no se puede señalar pero que se siente como un hueco en el centro. A veces habla con la sensación, repentina o acumulada, de que el matrimonio sigue pero el encuentro desapareció. De que hay alguien en la cama pero hay una soledad que ninguna presencia física resuelve. De que los hijos crecieron y ella sigue funcionando en piloto automático para una vida que ya no la incluye de la misma manera. Y entonces aparece la pregunta que muchas mujeres se hacen en silencio, con miedo de decirla en voz alta. ¿Quién soy yo sin lo que sostengo para los demás? Esa pregunta no es debilidad. Es la primera señal honesta de que algo vivo adentro todavía está intentando hacerse escuchar. Aquí quiero detenerme, porque lo que voy a decirte ahora no es una conclusión académica ni una frase de alivio fácil. Es algo que aparece con una frecuencia que no puede ser coincidencia en mujeres que llegan a consulta después de décadas funcionando perfectamente para todos menos para sí mismas. No te perdiste. Te enseñaron a perderte y aprendiste también que dejaste de notar que estabas desapareciendo. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Perderse implica un error, una falla, algo que se hizo mal. Te enseñaron a perderte implica un aprendizaje, una adaptación inteligente a un entorno que no supo contenerte de otra manera. No fue tu falla. Fue tu forma de sobrevivir en el único contexto que tenías disponible, y entender eso no borra lo que costó, pero cambia lo que se puede hacer con ello. Porque una mujer que entiende dónde aprendió a desaparecer puede empezar a preguntarse, quizás por primera vez, qué hubiera aprendido si el entorno hubiera sido distinto. ¿Quién es ella debajo de todos los aprendizajes que la fueron reduciendo? Esa pregunta no tiene una respuesta rápida, pero hacerla ya es un regreso. Ahora quiero hablarte directamente a ti. Si llegaste hasta aquí, probablemente no fue solo por curiosidad intelectual, fue porque algo en lo que escuchaste tocó algo que lleva tiempo sin ser tocado. Quiero hacerte algunas preguntas. No tienes que responderlas en voz alta, solo observa lo que pasa dentro cuando las escuchas. Hay una versión de ti, de antes de tantas responsabilidades, que hoy te parece lejana o difícil de reconocer. Sabes con precisión qué necesitan las personas que amas, pero tienes dificultad para responder qué necesitas tú. Hay momentos donde sientes que tu vida está llena de personas, y aún así te sientes profundamente sola. ¿Aprendiste de pequeña que para ser querida necesitabas ser útil, fácil o invisible en tus propias necesidades? Si algo de eso resonó, no es señal de que algo está roto en ti. Es señal de que algo en ti todavía está vivo y está intentando hacerse escuchar, porque la peor forma de perderse no es sentir dolor, es dejar de sentir. Y si todavía duele, todavía hay algo que puede moverse. La pregunta no es cómo volver a ser quien eras. La pregunta es si puedes empezar a escucharte con la misma atención que siempre le diste a los demás. No para cambiar de golpe todo lo que construiste, para recordar que dentro de todo lo que sostuviste para otros, también hay alguien que merece ser sostenida. No te perdiste. Te enseñaron a perderte. Y aprendiste también que dejaste de notar que estabas desapareciendo. Pero notarlo ahora no es tarde, es el comienzo. Entenderte no es diagnosticarte, es darte permiso de existir como eres. Si te reconociste profundamente en esto, busca a un profesional. Yo te dejo aquí, con cariño, hasta el próximo encuentro. Y si mientras escuchabas esto sentiste que alguien por fin estaba nombrando algo que tú llevabas años intentando describir, quédate. La semana que viene seguimos. Suscríbete para que llegue directo a ti.